Buenas noches. Para dar inicio a la actividad fijada para la noche de hoy en la materia Psicología del Consumidor para los participantes de la sección T y T1, me presento, mi nombre es Doris Urbano, soy psicólogo, especialista en psicología organizacional, con más de 40 años de graduada en la Universidad Central de Venezuela. Doy clases en la Universidad Bicentenaria de Aragua desde 2000, desde el año 2000, en las escuelas de comunicación social y en las escuelas de psicología. Y bueno, esta noche estoy aquí con ustedes para compartir saberes en relación a las asignaturas y consumidor. No quiero comenzar sin antes agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua por permitirnos el conocimiento y el crecimiento, a través de compartir los saberes y así permitir, pues, que nos formemos como mejores profesionales y mejores ciudadanos del mundo. Eh, Como dije, la materia es psicología del consumidor y realmente hoy es una asignatura o es una eh, materia aplicada a la psicología que tiene una gran vigencia y un gran significado y tiene un mundo por delante de investigación, crecimiento y desarrollo. Y analizamos la psicología, eh, el objetivo de la asignatura dentro del pensum de la Universidad Bicentenaria de Aragua es analizar las bases teóricas de la psicología con la finalidad de ser aplicada al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de una manera analítica y reflexiva. Es decir, la, la psicología del consumidor lista con asignatura, eh, el énfasis va en el estudio del mercado consumidor, pero de productos masivos, grandes consumidores. ¿Sí? Para trabajar con la asignatura de la Universidad de Europa, hoy estaremos hablando de algunos elementos teóricos, pero también elementos administrativos de la asignatura. Ojalá espero que ustedes puedan ver este video para que estén claros sobre eh, el régimen o la forma como se va a evaluar el énfasis, como docente coloco en la asignatura, desde el punto de vista de criterios de evaluación. Esto es importante que ustedes lo sepan de antemano, que ustedes lean bien sus actividades cuando se emiten las actividades sumativas, porque muchas veces el estudiante tiene la idea y el docente quiere permitirse reforzar otros elementos o eh, reforzar más elementos de lo que el participante tiene como expectativa. Y es importante tratar de aclarar desde el principio de la relación del trimestre cómo van a ser evaluados. Y entonces aquí es donde entra, ¿verdad?, aclaratorias administrativas de la asignatura. Primero vamos a tener cuatro trabajos. Participen en la primera actividad, que es el diagrama sinóptico, que van a entregar desde el 16 de marzo al 22 de marzo, de 3 semanas aproximadamente, donde ustedes van
analizar en ese cuadro sinóptico, van a colocar los elementos básicos que constituye la psicología del consumidor, dos o tres definiciones, objeto, alcance, estudia cuáles son los criterios más importantes, cómo es la ética dentro de la psicología del consumidor. Es decir, aspectos elementales, pero básicos para entender la psicología del consumidor. Luego ustedes hagan ese diagrama sinóptico, ustedes tienen que acompañarlo de una síntesis, pero una síntesis de lo que escribieron en el cuadro sinóptico, que no van a inventar las cosas, ni van a dar la opinión, van a simplemente a lo que no escribieron en el diagrama sinóptico, o que quedó muy general, lo que quedó en forma de apenas de una frase, una palabra, un dibujo, en fin, ustedes lo van a convertir en letra sobre eso que escribieron en el diagrama sinóptico. No es opinión, es una síntesis integradora, o sea, una síntesis, es un resumen integrador de todos los elementos que pusieron en el diagrama, sino esto lo agradezco, las actividades tratan de estar bien descritas, esta actividad está bastante descrita, pero es importante que se sepa pues, lo que significa el diagrama sinóptico con su síntesis integrada. Repito, lo que no dice el diagrama, porque lo puse nada más en una línea o en una frase o en una palabra o en un dibujo, es lo que van a desarrollar en síntesis, brevemente, una síntesis de 5 páginas, en que ustedes van a desarrollar la teoría de la percepción, de la motivación, pero si van a indicar de su influencia en la psicología del consumidor, por ejemplo, o el alcance para qué sirve la psicología del consumidor, quienes utilizan el recurso de la psicología del consumidor, en fin. Este, acuérdense que son trabajos académicos, no son trabajos de opinión, no pueden ser trabajos superficiales, donde den ejemplos de Coca-Cola, de KLM, de McDonald's, no, es un trabajo académico que se les está exigiendo. Entonces, bueno, es importante que ustedes hay que cumplir las normas, importantísimo cumplir las normas del manual de grado de la UBA. El manual de grado de la UBA le dice al estudiante de la UBA que cómo debe escribir un determinado número de fuente, con una determinada tipo de letra, que debe respetar las sangrías, que los márgenes de un determinado una determinada distancia de 4,4 centímetros de la izquierda y 4 centímetros arriba y 3 del lado derecho y abajo, que los trabajos deben ser numerados. Todo eso lo dicen las normas de la UBA, por lo tanto hay que leerlas y leerlas, porque yo soy estricta en eso y las calificaciones por eso bastante, porque eso es justamente lo que distingue un trabajo académico de un trabajo de opinión, de un trabajo sacado de la inteligencia artificial para presentarlo de manera general. No, otra cosa, que hoy con la inteligencia artificial tenemos información en nuestras manos súper alcanzable, pero no es suficiente. La inteligencia artificial profundiza en la medida que el investigador, el que está usando la ley, pide respuesta más precisa. Si yo pido una respuesta general, una pregunta general, quizá lo que la profesora pidió y se lo coloco igual, pues me va a dar respuestas muy generales. Está en mí, como estudiante, la responsabilidad de profundizar, de buscar otra bibliografía, no se puede contentar con lo que da la guía.
tienen ustedes que buscar dos o tres definiciones, dos o tres semblanzas, dos o tres autores. Para eso yo les recomiendo bibliografías, es decir, libros de los cuales ustedes pueden leer y buscar información científica en la carrera de una manera fidedigna, no superficial. La bibliografía ya están en su poder de anuncios. Toda la bibliografía se encuentra por internet y de manera gratuita. A menos que ustedes estén fuera del país y esto tenga un costo en nuestro país, pero aquí en Venezuela está de forma gratuita. Este, entonces, por favor, vayamos a estos libros a redondear la información. Buscamos una guía, sí, pero no es suficiente. Y tenemos que cumplir las formalidades del manual de la UPA, si no, no vamos a obtener calificaciones. Si yo quiero tener una buena calificación, pero me quieren puntos, ¿no? Entonces tenemos que decir, hagan caso, por favor, de lo que se dice. Yo les insisto, les pongo en negrilla que tienen que cumplir el manual de la UBA, se le pone la rúbrica, porque para eso está la rúbrica expuesta a ustedes, para que se sepan que se les va a evaluar y ni leen la rúbrica que es lo que se les va a evaluar o cómo se les va a evaluar. Entonces, por favor, estén atentos a eso. Después tenemos una segunda actividad que es una pedagoguía, donde vamos a trabajar con dos temas de la psicología del consumidor de mucho impacto en, por, por su, por su temática, justamente, que son procesos cognitivos de los cuales parte el entendimiento fundamental de la psicología del consumidor, la percepción y la motivación del consumidor. Entonces vamos a hacer esa breve con eso, con esas dos grandes concepciones psicológicas y también allí pues vamos a ver todas las definiciones posibles que ustedes encuentren, todas las formas que se abarcan, y pues darse cuenta y hacerse imagen de cuál es el impacto en la psicología del consumidor. Eh, Luego tenemos un análisis de contenido que va a ser del 13 de abril al 19 de abril, en una tercera tarea, donde ya se dejan recorrido conocimiento teórico, ya han profundizado sobre temas propios de la psicología del consumidor, como es el tema de la percepción, la motivación, las actitudes, en fin. Y entonces ya sí están como más preparados para afrontar un análisis de una publicidad y verla desde el punto de vista de la psicología del consumidor. Esa, ese análisis de contenido de esa publicidad pues, va a requerir que ustedes se pasen por el conocimiento técnico del tema y bueno, que tengan profundidad para ver la bibliografía que es básica. Y por último, ya habiendo ya transcurrido casi el trimestre, pues ustedes deben estar en la capacidad de conocer, ¿verdad? Este, eh, los diferentes tipos de poblaciones o de las poblaciones más diferenciadas dentro de la psicología del consumidor o como llamamos los grupos de pertenencia, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, los gustos, las necesidades, la percepción, la forma de adquirir es diferente de un adolescente, de un adulto joven y de un adulto de la tercera edad. Entonces nosotros vamos a hacer esta comparación entre tres grupos etarios
para ver desde el punto de vista de la psicología del consumidor cómo se distingue. Y ahí pues tenemos las cuatro actividades significativas de la asignatura, donde ustedes no solamente van a permitir introducirse más en el contenido de la asignatura per se, sino que también van a poder hacerlo práctico. En el análisis de contenido, en el cuadro comparativo, pueden incluso en conclusiones, hacer simulaciones. Aquí estoy colocando un esquema de Booking, porque muchas veces me preguntan qué es eso de Booking, porque a lo mejor no lo han desarrollado durante, no conocen lo que es la red de Booking como estrategia, como, eh, sí, como estrategia evaluativa. Y resulta que es un modo, una representación esquemática también, pero una representación esquemática que van a hacer exactamente como yo se la estoy colocando aquí en este modelo y luego se le coloca en el trabajo, en la asignación 2, del lado izquierdo de esa B, ustedes van a colocar todo lo que son los aspectos teóricos, los van a nombrar, no lo van a definir porque no le cabe, pero sí nombrar todas las teorías, definiciones, conceptos, tipos de tipologías, si se encuentran tipos, características fundamentales, alcance, importancia de esos temas que vamos a tocar, que en este caso creo que es el de percepción y motivación, específicamente del consumidor. Desde el lado derecho de la B, donde dice dominio metodológico, van a colocar estos derechos que no será teórico. Como por ejemplo, vamos a colocar allí maneras como se utiliza en la psicología del consumidor el tema de la percepción, cómo qué instrumentos pueden utilizarse, cómo se mide la percepción, qué técnicas se utilizan para poner a prueba la percepción del consumidor, ¿okay? Todo lo que no sea teoría, sino aplicación de esa teoría. Entonces, eso sería el dominio metodológico, por lo que se refiere, repito, a técnicas, procedimientos, instrumentos, forma de cómo llegar a observar efectos. Siempre la pedagogía, en la apertura activa, se plantea preguntas que ustedes irán a responder en la síntesis integradora de de eso, o la pedagogía también, no solamente se satisface la serie a la vez, sino que también tienen que integrar todo lo que dicen allí en una síntesis integradora que nos responda a sus preguntas. Es decir, cómo el sujeto, por ejemplo, cómo el sujeto consumidor percibe estereotipos perceptivos o a qué elementos de bloqueo pudiera estar afectando la percepción de una persona, en fin. Ustedes se hacen preguntas en la medida que van desarrollando su tema, preguntas que ustedes van a contestar en eso. Y abajo de la B, en la vértice de la B, va el título del trabajo. Fíjense que es una forma distinta de presentar la B, el diagrama, ¿no? No se presenta el título arriba, sino abajo, pero justamente de eso se trata, de un aprendizaje significativo que se presenta de manera distinta. Es importante considerar que las actividades sumativas en general deben tener
todas su portada institucional. Y cuando digo una portada institucional, es que deben tener el logo de la UBA y el logo de su escuela. Si es el logo de EPSI, de la Escuela de Psicología, o el logo de la Escuela de Comunicación Social, este, igual, de ECOS. Tienen que tener en su portada institucional identificado pues con el logo la portada. También toda portada también tiene que tener un título y el título no es tarea 1 de psicología del consumidor o psicología del consumidor, no. Un título, un trabajo, una portada tiene como objetivo guiar al lector de qué es lo que se va a encontrar adentro. Es decir, debe decirme del tema que voy a tratar, el objetivo general, si es si es amplio. Por supuesto, no puede ser un título larguísimo, pero sí, pudiera ser, por ejemplo, bases teóricas que sustentan la psicología del consumidor. Ese sería el primer trabajo. Entonces, este, siempre lleva una información que le da al lector la idea de lo que se va a encontrar adentro. No simplemente tarea 1, no simplemente cuadro sinóptico, no simplemente psicología del consumidor. Esto es importante. Debe cumplir con las normas técnicas del manual para la elaboración y presentación de trabajos de grado, carreras de pregrado. Así se llama el manual y ustedes lo tienen en sus aulas virtuales. Y si no lo han utilizado, pues es momento de utilizarlo. Aunque yo estoy segura que ya a esta altura de sus semestres, de sus trimestres, pues ya han empezado a utilizar con rigurosidad este manual y saben pues que tenemos que utilizar un determinado tipo de letra, una determinada tamaño de fuente, que tenemos que usar márgenes, que tenemos que hacer sangría, que tenemos que poner los títulos en negrillas y centrados cuando es el título los títulos principales, que cuando son títulos de segundo orden, entonces los ponemos de lado, pero en negrilla. Todos estos elementos que tenemos que compaginar el trabajo, todos estos son elementos importantes de un trabajo académico que deben ser evaluados por el docente, puesto que son trabajos académicos. Yo lo evalúo. Entonces les reitero que esto es importante. En la medida que ustedes vean este video y esta reiteración, sepan claramente que yo soy una docente que les va a exigir esto. Para eso está en la universidad eso. Debemos respetar los derechos de autor y evitar el plagio. Muchas veces tomamos, incluso la misma ya no lo hace, tomamos las ideas de otros autores, ni siquiera referenciamos. Hablamos de las teorías motivacionales y y ni siquiera nos detenemos a, a discurrir que por lo menos la teoría de la jerarquía de necesidades es una teoría de Maslow de 1946. Ni siquiera lo referenciamos. Entonces, eso no puede ser porque las ideas no son nuestras. Justamente cuando tomamos las ideas de otro autor debemos respetar eso, sean textuales o contextuales. ¿Qué quiere decir contextual? No es una cita textual de un libro, pero ciertamente es la idea de ese autor y tenemos que respetarlo. Entonces, esos son citas contextuales, ¿ok? Supóngase usted, Kotler afirma que la psicología del consumidor eh, se convierte en el insumo fundamental para crear estrategias de marketing en las organizaciones actuales. Si eso lo dijo Kotler, yo tengo que poner que es una idea de Kotler, en qué año,
¿Qué, y de dónde lo sacó? Entonces, hay que respetar los derechos de autor. Y todos los trabajos deben tener su página de referencia, es decir, las referencias bibliográficas, electrónicas, revistas, eh, todo lo que tesis, todo lo que ustedes hayan registrado debe aparecer en esa página de referencias. Y si yo durante el texto nombro un autor, ese autor tiene que aparecer en la referencia. O de dónde se sacó. Puede ser que el autor no sea el que escribió el libro, pero fue sacado un libro de otro autor, pues eso hay que decirlo. Eh, Maslow citado en Chisman y Canut. Entonces, Chisman y Canut tiene que aparecer en las referencias. Entonces, eso es saber respetar académicamente los autores y eso es lo que nosotros como estudiantes de una carrera tenemos que respetar. Porque si no, lo que estamos es trabajando con información general, como si fuéramos trabajadores en publicidad, en otras áreas generales organizacionales, que utilizamos la información sin respetar los derechos. En la parte académica hay que respetar los derechos de autor. Y subir los archivos en la plataforma identificando el número de la asignación 1 o tarea 1, como ustedes quieran decir, con mi nombre y mi apellido. Generalmente los docentes no tenemos ni una sola sección de una materia y tenemos que corregir muchísimos trabajos en muy corto tiempo. 3 días, 4 días para corregir 120 trabajos porque son 4 secciones las que tenemos y son de 35 cuando es. Entonces, debemos tener la información demasiado clara cuando bajamos. Tenemos que descargar, a juro, esos trabajos o en nuestra PC, en nuestro eh, computador personal o nuestro teléfono. Y entonces se hace mucho más rápido y con menos probabilidad de error si sabemos claramente, este trabajo es de Freddy González. Entonces, importante subir entonces a la plataforma sus trabajos, identificando el número de la tarea e identificando que es trabajo suyo. Entonces, estos son elementos. Otra cosa que quiero aprovechar por esta vía, y es que si ustedes requieren comunicarse conmigo en el chat nuestro interno no identifica de dónde es el alumno, de qué materia, de qué sección, nada. Ustedes tienen que identificar ahí en el chat, soy Doris Urbano de la sección T1 de comunicación social. Y entonces plantean su situación, no salgo en el listado, profesora, ha pasado 3 semanas y aún no salgo en el listado. O tengo una observación con respecto a la asignación que viene, no tengo una duda, en fin. Entonces, es importante que ustedes en el chat identifiquen no solamente con el nombre, sino la asignatura y la sección. Porque, les repito, tenemos los docentes generalmente 3, 4 secciones de la misma asignatura. Y por eso es que le pedimos que deben bajar sus tareas con su nombre y su apellido, claramente identificados. Vamos a tener 4 encuentros síncronos. El que estamos haciendo hoy, que es justamente el de bienvenida y el de aclaratorio de todos los puntos administrativos de la asignatura, como los que estamos haciendo ahorita, pero también el próximo 27 de marzo, es decir, justamente dentro de un mes, vamos a hablar de la psicología del consumidor como una disciplina, como una disciplina
o como, sí, como una ciencia multidisciplinar, en donde convergen varias ciencias sociales y estadísticas y cómo se retroalimentan entre ellas. Esto es importante conocerlo porque nos da una amplitud de criterio más exacta de lo que es realmente la psicología del consumidor y su aporte al entendimiento de la comportamiento de consumo humano. Uno de los elementos más importantes o un elemento importante que siempre ha tenido vigencia para el estudio de la psicología del consumidor es la percepción de color. Sabemos aún hoy en día, con todo el avance tecnológico, sabemos incluso por redes sociales que el color es impactante para llamar la atención de un consumidor. Entonces es interesante conocer algo sobre esta teoría y su aplicación como psicología del color. Y eso lo vamos a ver el 10 de abril. Y luego, para culminar, vamos a ver el 24 de abril, la última sesión, cómo se relaciona la psicología del consumidor en este momento, que podríamos decir que es la era digital, en este momento de alta tecnología, de IA, de nuevas tecnologías, de Big Data, de robótica, en fin, cómo se enlaza la psicología del consumidor en estos momentos. Entonces, con esto estaríamos dando un cierre ya a la asignatura, con un recorrido desde lo más teórico, básico de la psicología del consumidor hasta los elementos más actualizados, más modernos, más aquí y ahora de su impacto en esta época que podríamos llamar que época digital. Les decía que existe una bibliografía básica que recomiendo, que es bibliografía de libros especializados de comportamiento del consumidor, que dan fe exacta de los avances científicos en la psicología del consumidor y que son referentes internacionales, claro, en el escenario nuestro occidental, del área. Tenemos a Kotler y Astrom. Kotler se considera el padre del marketing, pero es todo un profesional respetuoso de los psicólogos y de la psicología del consumidor, y en sus libros, aparte, pues que menciona con toda vamos a decir, el respeto a la psicología, integra su aplicabilidad, su uso en los temas de marketing. Luego, Rodríguez y colaboradores, también es una antología de comportamiento del consumidor, un libro en internet, donde ellos son colombianos y en Colombia se trabaja mucho con las organizaciones haciendo análisis de comportamientos de consumo, de nuevos productos, de rediseños de marca, de rediseño de estrategia, de canales de comunicación, de canales de canales de comercialización, estudios de nicho de mercado, y ellos pues tienen una información siempre actualizada porque, perdón, dentro del modelo colombiano, las empresas, las universidades trabajan en conjunto para eh, realizar estas investigaciones. Luego tenemos a Schiffman y Lazar,
Eso es un libro de comportamiento del consumidor que tiene todos los temas de psicología del consumidor importantes, tema de percepción, motivación, personalidad, actitudes, aprendizaje del consumidor, impacto de la cultura en el consumidor, de los estudios psicosociales en el consumidor. Y además de que es un tremendo libro que tiene mucha información válida y confiable. Tiene ilustraciones bellísimas, muchas ilustraciones eh, sobre ejemplos palpables de su aplicación. Es psicología del consumidor, datos estadísticos, cuadros comparativos, en fin. Y luego tenemos a Solomón, que también es un libro de comportamiento del consumidor, que también está con las mismas características de Chickman y Lazar, pero quizás un poco más de información latinoamericanizada, de Latinoamérica más que Norteamérica. Pero todos son libros muy buenos, información muy buena, bibliográfica, que merecen la pena que ustedes. No son blogs de opinión, no es publicidad o información de resultados sobre resultados generales para vender marca o vender unos resultados. No, sino realmente es investigación, son libros vamos a decir, arbitrado, es decir, con conocimiento basado en la aplicación de la ciencia. Aquí tenemos algunas normas generales para la presentación de los trabajos del cual le hablé, que la letra debe ser Arial o Tiny New Roman en 12 puntos, que el interlineado del párrafo debe ser de 1,5 puntos y entre párrafos de 2 puntos. O sea, un poquito más separado entre párrafos, pero de 1,50 entre dentro del mismo párrafo. Los márgenes deben ser 4 centímetros, margen izquierdo y superior, y de 3 margen derecho e inferior. Las páginas deben estar numeradas, respetar los derechos de autor y evitar el plagio, elaborando las citas textuales y contextuales, cumplir las normas del número de 40 palabras, en una cita textual de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras que debo hacer, resguardar la sangría de 5 espacios, colocar títulos y subtítulos centrados y en negrillas, registrar adecuadamente las referencias consultadas. Fíjense, estos son elementos importantes que todo trabajo que ustedes presenten deben tener. Igual, todo trabajo, así no se les pida a ustedes, debe tener una introducción donde ustedes digan cuál es el propósito de ese trabajo y las partes que lo componen. Puede ser que el profesor lo pida expresamente, pero puede ser que no lo pida, pero siempre un estudiante precavido pondrá introducción a su trabajo. Las referencias, ya les decía, deben colocarse las referencias que fueron trabajadas, y las normas generales es colocar primer apellido, inicial del primer nombre, título de la obra en negrilla, ciudad donde se editó y nombre de editorial en caso de libros. La segunda y tercera línea de la referencia guardarán una sangría de 2 caracteres, es decir, que estas líneas deben empezar debajo de la tercera letra de la primera palabra de la línea. Esto se le llama sangría francesa, es al revés. En vez de eh, comenzar el párrafo con una sangría de 5 espacios, no, comienza la normal en el espacio inicial, y la línea que sigue se le coloca en la tercera palabra, en la tercera letra, perdón.
en la tercera letra de la palabra. Una sangría al revés. Las líneas de un mismo registro debe ser de un espacio. Es decir, si yo estoy identificando un registro y me salta la otra línea, es línea debe ser de un espacio. Pero eh, si, si salto a otra referencia, pues sí, es de dos espacios ya. Entonces, esto es algo que ustedes deben leer con detenimiento y cumplir. Cuando nombramos libro, pues ya dijimos, ¿verdad? Apellido, inicial del primero, si son dos también, apellido, inicial del primer nombre, el año, la letra, el título del libro en negrilla, la ciudad y la editorial, ¿verdad? También debemos, cuando es una gaceta oficial, una ley, debemos poner el año, la gaceta oficial, el número de la gaceta oficial, ¿verdad? Cuando son trabajos de grado, debemos identificar igual el título del trabajo, pero debemos colocar además, pero ya no en negrilla, que es un trabajo de grado, por colocar el título de magíster o de licenciado en psicología, en fin. Pero ya hay que identificarlo igual y colocar de universidad. Cuando es un artículo en revista, también hay que poner, ¿verdad? El número de la revista, el volumen, inmediatamente después del título. Después la universidad, si es de una universidad o si es de un grupo profesional, si es de un gremio universitario, ¿ok? Debe identificarse. Y así cada uno. Entonces, todo esto sale en las normas de la UBA que se deben cumplir. A modo de cierre, debemos decir entonces que las fechas de entrega de las asignaciones deben entregarlas preferiblemente antes para evitar inconvenientes de que, bueno, lo dejé para última hora y entonces se fue la luz, no lo pude meter, se me echó a perder el computador, creí que iba a salir temprano del trabajo y no salí, entonces se me hizo tarde y cuando llegué a la casa tuve un inconveniente total que se pasó después de las 12 de la noche y no entró el trabajo. Entonces, vamos a más bien anticiparnos. Si me dicen que el trabajo debe ser entregado hasta el 23 de marzo, pues yo me voy a colocar en un esquema mental de que lo tengo que entregar hasta el 21. Y me coloco eso como fecha máxima. El 21 debe estar entregado. Posiblemente también el docente, cuando vea trabajo antes, lo corrige de una vez y puede tener esa persona su respuesta anticipada, pero la Lucía y la entrega el último día, pues la paciencia se la las para que sepa que se le va. Entonces, es muy importante entonces, cualquier cantidad de gente con este, la calidad, porque tiene
tan diferentes. Es lo que me está midiendo en las la acá, que cumple con más las dos cosas, ¿ok? Usted me va a olvidar que debo meterle referencia, ahí me lo están pidiendo. En fin, cuando leo la rúbrica tengo una ventaja para eh, eh, producir la tarea y para hacer más eficaz. Quiero comunicar exactitud tutora, ya les identificando entonces, eh, por lo menos la primera vez, identificando el nombre claramente que ya sale en el chat, pero la asignatura y la sesión. Yo en un momento tengo 6 asignaturas, contando las de los grupos que ven aquí. Entonces, caramba, si me piden, profesora, salí en el listado de consumidor registrado. No, no es práctico para mí. En cambio, si ustedes me dicen, estoy de la sección T1, yo voy inmediatamente y verifico, mire, no está inscrito o no aparece todavía en tal cosa. Entonces, esto es realmente información que yo vengo a traerles, no sin antes despedirme con este pequeño mensaje que me parece bueno, y es que el verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Es decir, nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Y realmente en el proceso de aprendizaje formal, de educación formal, es en tanto seamos adultos, somos responsables de nuestro proceso. Por lo tanto, yo primero lo felicito por la toma de decisiones de seguir avanzando en el conocimiento, seguir obteniendo conocimiento, eso nunca se detiene. Y segundo, porque estoy claramente convencida de que a este nivel uno está este, bien claro de que uno es el principal hacedor de su conocimiento. Entonces, bueno, esto es en consonancia con este pensamiento de Jorge Bucay. Para finalizar, no quiero concluir sin volver a agradecer a la Universidad Bicentenaria por su oportunidad. Y muchas gracias.